El Evangelio que hemos escuchado va a continuación del que hubiera tocado ayer, que no leímos por la fiesta de San Benito, donde Jesús vuelve a decirles: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Tened cuidado. Cuidado con la gente porque os entregarán, os azotarán, os harán comparecer, pero no os preocupéis por lo que tenéis que decir, porque el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El Señor hoy nos habla de una de las falsificaciones que hacemos a veces de la fe. Pues muchas veces vendemos el cristianismo, el ser discípulos de Cristo, como el mundo de Yuppie, como una vida donde vamos caminando a medio metro sobre el suelo, donde vamos flotando, donde todo es súper feliz, súper guay, de colores bonitos. Y el Señor, cuando nos habla del seguimiento de Él, nos habla de cargar con la cruz y seguirle, nos habla de negarnos a nosotros mismos, nos habla, como escuchábamos ayer decir a Pedro, a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y nos habla de persecución. Dice: si a mí me han llamado Belcebú, al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, que es el nombre del príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los criados? Es una palabra fuerte, es una palabra que nos llama a la conversión, que nos llama, pienso que a un paso de madurez en nuestra fe. Y al mismo tiempo que nos pone alerta y que nos hace darnos cuenta de que vivir como cristiano en medio del mundo siempre va a implicar antes o después la incomprensión, una mirada retorcida, juicios, injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. Es una palabra que nos llama al ánimo y a la vigilancia. Al ánimo porque nos dice esto Jesús: no tengáis miedo. No tengáis miedo. Sí, va a ser difícil, va a haber persecución, pero no tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse. No tengáis miedo porque todo saldrá a la luz. No tengáis miedo porque el Señor lo ve todo. Porque al Señor no se le escapa ni uno de los sufrimientos de nuestra vida, y menos aquellos que hemos vivido por causa del Hijo del Hombre. No tengáis miedo, decía, a los que matan el cuerpo. Fijaros la frase que ha dicho José a sus hermanos. Ellos estaban asustadísimos. Dicen: este igual nos perdonó, pero porque nuestro padre estaba en vida, pero ahora que ha muerto nuestro padre, este va a cobrarse todo, ¿no? Y les dice José: ¿acaso soy yo Dios para juzgar a alguno de vosotros? ¿Acaso soy yo Dios para no perdonaros? No tengo otra opción. El Señor es el único que conoce el corazón. Vosotros quisisteis hacer mal, pero Dios quería hacer el bien. Y se cumple aquel sueño que había tenido de joven José, que todos sus hermanos se postran ante él, pero él no lo aprovecha para someterlos. Él reconoce que no es Dios, que es una criatura. Y fijaros que es muy difícil el contexto en el que está José, porque José lo han hecho primer ministro de Egipto, y en Egipto al faraón se le adoraba. En Egipto las personas que tenían autoridad se consideraba que tenían algo divino, que merecían un respeto superior. Y José dice: no, de ninguna manera. Dios es el que lleva la historia. Yo también un día me moriré, y cuando yo me muera también llevadme con vosotros para enterrarme en la tierra que Dios prometió a nuestros padres. ¿Cómo voy yo a impartir justicia? Dirá el Nuevo Testamento: uno solo es legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? No tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengamos miedo a aquellos que nos pueden hacer un daño en nuestro honor, aquellos que nos pueden hacer un daño en nuestro dinero, aquellos que nos pueden hacer un daño en nuestra salud, o incluso aquellos que nos pueden hacer daño en nuestra vida. Dice el libro del Apocalipsis, hablando de los mártires, que no amaron tanto su vida que temieran la muerte. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. Si realmente pudiéramos vivir esta palabra, ¿cuántas angustias y ansiedades nos ahorraríamos? Yo os voy a hacer una confesión personal. De vez en cuando hago confesiones personales en las homilías. Sabéis que he tenido ansiedad muchos años de mi vida, y de vez en cuando también alguna coletilla sale por ahí, ¿no? Y el psicólogo que me acompañó durante un par de años, cuando yo estaba en el seminario, me enseñó una técnica que se llama la intención paradójica.
que es para que se vaya la ansiedad a esos pensamientos que te están viniendo y todos esos miedos que hacen que crezca el malestar, pensar, ¿y qué es lo peor que me podría pasar? ¿No? Y entonces vas pensando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Que no hiciera este viaje. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Que me pusiera malo y no sé qué. ¿Qué es lo peor que me pudiera pasar? Claro, mi cabeza al final siempre llegaba a un último término. ¿Y qué es lo peor que me pudiera pasar? Que me muriera, ¿no? Y yo pensaba, pobres de los que no tengan fe y utilicen esta técnica, porque cuando lleguen a este punto, la ansiedad se debe disparar al máximo. Pero yo cuando digo, ¿y qué es lo peor que me podría pasar? Que me muriera. Y decía, pues Señor, si me muero hoy o me muero en este momento, no puedo ir ahora a confesarme, pero ten misericordia de mis pecados y acógeme en el cielo, ¿no? Y entonces ya me dormía, ¿no? Se me pasaba la ansiedad. No tengáis miedo los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, dice Jesús. Porque nuestra vida está en manos de Dios. Necesitamos realmente poder descansar en las manos de Dios. Es verdad que la ansiedad, por si alguien la padece, o la depresión, es una enfermedad, ¿no? Psicológica y necesita su tratamiento específico. Pero es también verdad que la ansiedad es inversamente proporcional a la confianza en Dios. Es verdad que hay una ansiedad muy física y que a lo mejor no podemos controlar, pero sí que es verdad que en la medida en que nuestra vida va creciendo la confianza en el Señor, en la verdad en que vamos descubriendo interiormente que toda nuestra vida está en las manos de Dios, aunque seamos pobrecillos y limitados, la angustia interior va bajando, va bajando, va bajando. No significa que una persona de fe no pueda tener ansiedad, ¿eh? No me malinterpretéis, pero sí en líneas generales, en la medida en que nuestra vida la vamos dejando en manos del Señor, nuestras angustias e inquietudes van haciéndose cada vez más pequeñas, porque descubrimos que nuestra vida ha sido un don, que es un regalo, y entonces abordamos todas las realidades de una manera distinta, también el tema del rencor y del perdón, también el tema de los planes de futuro. Pero fijaros, Jesús ha dicho, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, y al mismo tiempo nos dice, no, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿Quién es este que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna? Podríamos entender aquí tres cosas, y espero no generar confusión. Mirad, el único que puede salvarte es Dios. Él es el juez, Él es el que en el juicio final pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y a unos les dice, venid benditos de mi Padre, y estamos en el Evangelio de San Mateo, y a los otros les dice, apartaos de mí malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso hay un don que se llama el santo temor de Dios. ¿En qué sentido debemos temer a Dios? En el sentido de reconocernos criaturas delante de Él y de saber que toda nuestra vida está en sus manos. Dios se nos ha presentado como un padre, como un amigo, como un hermano, como un esposo, como el que ha venido no a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Se nos ha mostrado como misericordioso, pero también se nos ha mostrado en su justicia. Y su justicia significa que el que no acoja su misericordia tendrá que acoger las consecuencias de sus obras, de sus propias obras. Y por eso hay un santo temor de Dios, un temor a apartarme de Dios, un temor a enfrentarme a Dios, un temor a ponerme en contra de Dios. Hay una parábola donde dice Jesús, había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaba a los hombres. Cuando uno no teme a Dios y no le importan los hombres, acaba apartándose del camino del bien y de la verdad y acaba creyéndose él mismo Dios y acaba destruyendo la imagen de Dios en él y en los demás. ¿A quién se puede referir también este temer al que puede llevar alma y cuerpo en la gehenna? Podría referirse al maligno. Temer al que nos puede engañar, al que es mentiroso y homicida desde el principio, al que si le dejamos entrar en nuestra vida y si le dejamos hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, puede engañarnos y apartarnos del Señor si nosotros se lo consentimos. Temer a aquel que es más fuerte que nosotros, porque el maligno es más fuerte que nosotros y más listo que nosotros, porque es un ángel caído, es un ser espiritual. Por eso
temer a los poderes del mal nos hace refugiarnos en el que es más fuerte que el maligno, que es Dios. Nosotros sin Dios somos vulnerables ante el poder del mal, pero nosotros con Dios somos invencibles frente al mal, en el nombre de Jesús, en su resurrección, en la fuerza de la oración y de los sacramentos, en el poder de su palabra, por la sangre que Él ha derramado en la cruz. Pero si nos separamos de Cristo, no vamos a poder vencer el mal a fuerza de bien. Es más, vamos a ser vencidos. Por eso necesitamos suplicar a Dios cada día en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Porque solos no podemos. Por eso también este temed podría entenderse en este sentido. Temed al que por su acción en el mundo y en vuestra vida podría llevaros a la condenación. Pero creo que hay una tercera opción, y yo creo que las tres van unidas, que es: témete a ti mismo. Porque al final, dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Quién es el que puede llevar a la condenación cuerpo y alma? Dios quiere salvarte, no quiere condenarte. El maligno, si tú estás con Dios, no tiene poder. ¿En el tejado de quién está la pelota? En el tejado de tu libertad. ¿Quién tiene la posibilidad de salvarse o condenarse? Dios ya ha hecho su obra y sigue haciéndola. El maligno está haciendo su batalla, pero tú tienes que responder. Tú eres el que puedes acoger o rechazar la salvación de Dios. Decía hace 2 días el Evangelio que el que os rechace, si a una ciudad os rechaza, el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a esa ciudad que rechace el anuncio del Evangelio. Tú puedes cerrar las puertas a la salvación de Dios. Tú eres el que puede cerrarte las puertas del cielo. ¿Cómo? Rechazando el perdón de Dios, rechazando su misericordia, rechazando su amor. Si José, que era un hombre de Dios, pero un hombre, pudo perdonar así a sus hermanos, ¿cómo será el perdón y la misericordia de Dios? Pues los salmos lo dicen. Su amor es eterno, su misericordia es eterna, su fidelidad de generación en generación. No va a ser por falta de misericordia de Dios que tú no acojas la salvación. Solo puede ser por un rechazo tuyo en tu libertad a su palabra, a su amor, a su misericordia, a su perdón. Por eso, témete a ti, que viviendo como si Dios no existiera, o que demasiado preocupado en las cosas de este mundo, o que distraído, vayas caminando hacia la muerte en vez de ir caminando hacia el cielo. Témete a ti que por dejar la escucha de la palabra de Dios, por dejar la oración, por dejar la práctica de los sacramentos, por dejar la confesión, tu amor se vaya enfriando. Témete a ti que, como dicen otras parábolas de la vigilancia, cuando llegue el esposo te encuentre dormido, o te encuentre maltratando a tus hermanos, o te encuentre sin haber puesto en juego los talentos que Dios te ha dado. No tengáis miedo los que matan el cuerpo, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo. Esto no es para asustarnos, no es para angustiarnos, pero sí que es para llamarnos a la conversión, sí que es para sacarnos del sueño, para despertarnos, sabiendo que el Señor dice: hasta los cabellos de vuestra cabeza tenéis contados. Por mi parte no os va a faltar mi gracia. Vais a tener la gracia necesaria y la gracia suficiente para ser santos. Pero estad atentos, no perdáis el norte, no perdáis el horizonte, no os pongáis en el lugar de Dios. Si tienes algo que atar o desatar, átalo o desátalo en esta vida. Porque Dios ha dado a su Iglesia el poder de lo que ate en la tierra, que quede atado en el cielo, lo que desate en la tierra, quede desatado en el cielo. Que no llegue el día del entierro de alguien a quien queremos o el nuestro y tengamos que lamentarnos. ¿A quién tengo que perdonar hoy? No puedo esperar a mañana. Y si no puedo perdonar hoy, ¿a quién voy a suplicar hoy la gracia de poder perdonar? Voy a suplicar a Dios la gracia de poder perdonar ¿a quién? Necesito suplicarlo. ¿A quién le debo una palabra de amor? ¿A quién le debo un servicio?
No lo dejemos, no lo dejemos. Pidamos al Señor en esta Eucaristía, por intercesión de la Virgen, la gracia de vivir nuestra vida de tal modo que en la muerte solamente esperemos el encuentro con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que así sea.